El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Romanos 15:13. Hola, me llamo Isabel Rivera, y quiero acompañarte a dar un paso más hacia un mayor enriquecimiento y así logres más dicha y felicidad en tu vida. Hay momentos en la vida en los que todo parece avanzar en dirección contraria a nuestros deseos. Son esos días en los que las noticias no son buenas, los problemas se acumulan y las respuestas que esperamos simplemente no llegan. Muchas personas viven así durante semanas, meses e incluso años. Sonríen por fuera, cumplen con sus responsabilidades y continúan adelante, pero en su interior cargan una profunda sensación de incertidumbre. Se preguntan si las cosas mejorarán, si algún día volverán a sentirse felices o si existe una razón para seguir creyendo cuando todo parece oscuro. En medio de esa realidad humana tan común, las palabras de Romanos 1513 resplandecen como una luz poderosa. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Este versículo no presenta una simple frase motivacional ni una promesa superficial. Revela una verdad transformadora acerca de quién es Dios y de lo que puede hacer en el corazón de quienes confían en Él. Cuando la Biblia llama a Dios el Dios de esperanza, nos está mostrando una característica fundamental de su naturaleza. Dios no solo tiene esperanza ni simplemente la ofrece, Él es la fuente misma de la esperanza. Todo lo que en este mundo cambia, envejece o desaparece encuentra en Dios un contraste absoluto. Las circunstancias pueden modificarse de un día para otro. Las personas pueden decepcionarnos. Los planes pueden fracasar. Incluso nuestra propia fuerza puede agotarse. Sin embargo, Dios permanece firme, constante y fiel. Por eso, la esperanza bíblica no es un deseo incierto de que algo bueno ocurra. Es la confianza segura de que Dios sigue obrando aun cuando todavía no vemos el resultado. Es la certeza de que el capítulo actual de nuestra historia no es el final porque Dios sigue escribiendo cada página con propósito. Muchas veces asociamos la alegría con momentos favorables. Pensamos que tendremos gozo cuando lleguen mejores ingresos, cuando desaparezcan los problemas familiares, cuando recuperemos la salud o cuando logremos aquello que tanto anhelamos. Sin embargo, la alegría que Dios ofrece es diferente. El gozo espiritual no depende de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. Una persona puede atravesar pruebas difíciles y aún así experimentar una profunda serenidad interior. Esto no significa que ignore el dolor o que niegue la realidad. Significa que ha encontrado una fuente más grande que sus circunstancias. Ha descubierto que existe una fuerza sobrenatural capaz de sostener el corazón incluso cuando todo alrededor parece temblar. La paz que menciona este versículo también posee una profundidad extraordinaria. En un mundo lleno de ansiedad, estrés y preocupaciones constantes, la paz se ha convertido en uno de los tesoros más buscados. Muchas personas intentan encontrarla en el dinero, en el éxito profesional, en las relaciones o en la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, tarde o temprano descubren que ninguna de esas cosas puede garantizar tranquilidad permanente. Siempre existe una nueva preocupación, un nuevo desafío o una nueva incertidumbre. La paz que Dios concede es distinta porque nace desde adentro. No depende de que todo esté perfecto alrededor, sino de saber que nuestra vida está en manos de aquel que tiene el control de todas las cosas. Quizás hoy alguien esté viendo este mensaje mientras atraviesa una situación que parece imposible. Tal vez se siente cansado de luchar, decepcionado por las circunstancias o desanimado por las respuestas que aún no llegan. Quizás ha orado muchas veces y todavía no ve cambios visibles. En esos momentos es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que nuestras dificultades son demasiado grandes para ser superadas. Pero Romanos 15:13 nos recuerda algo fundamental: la esperanza no nace de nuestras fuerzas ni de nuestra capacidad para resolver problemas. La esperanza nace de Dios. Cuando nuestras reservas emocionales se agotan, Él sigue siendo una fuente inagotable de fortaleza. La confianza en Dios tiene un efecto transformador sobre nuestra manera de vivir. Cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestros propios recursos y comenzamos a descansar en sus promesas, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad pierde parte de su poder. El miedo deja de controlar nuestras decisiones. La desesperación ya no gobierna nuestros pensamientos. Poco a poco comenzamos a experimentar una estabilidad que no proviene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios.
Es como si el alma encontrara finalmente un refugio seguro en medio de una tormenta interminable. Muchas veces queremos que Dios transforme inmediatamente nuestra situación externa, pero Él suele comenzar transformando nuestro interior. Antes de cambiar el escenario, fortalece el corazón. Antes de abrir una nueva puerta, desarrolla nuestra confianza. Antes de responder algunas oraciones, nos enseña a depender más profundamente de Él. Y aunque este proceso no siempre es fácil de comprender, termina produciendo algo mucho más valioso que una solución temporal. Produce una fe madura, una esperanza sólida y una paz que permanece aun cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. Uno de los aspectos más hermosos de este versículo es que habla de una llenura completa. No dice que Dios dará un poco de gozo o una pequeña cantidad de paz. Habla de ser llenos de todo gozo y paz. Esto nos muestra la generosidad del corazón de Dios. Él no es un Padre distante que entrega bendiciones con limitación extrema. Es un Dios abundante que desea derramar sobre sus hijos todo aquello que necesitan para caminar con fortaleza. Su deseo no es que vivamos constantemente derrotados por el miedo, la tristeza o la incertidumbre. Su deseo es que experimentemos una vida marcada por la confianza y la esperanza. Sin embargo, esta promesa está vinculada a una condición importante: creer. La confianza abre la puerta para que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida. Creer no significa entender cada detalle ni tener respuestas para todas las preguntas. Significa decidir confiar en el carácter de Dios aun cuando todavía no comprendemos completamente lo que está ocurriendo. Es elegir la fe por encima del temor. Es sostenerse en las promesas divinas cuando las emociones parecen decir lo contrario. Es mirar más allá de las circunstancias presentes y recordar que Dios sigue siendo fiel. Todos conocemos personas cuya presencia transmite tranquilidad. Son individuos que han atravesado dificultades enormes y, aún así, mantienen una actitud serena y esperanzadora. Cuando hablamos con ellas, sentimos ánimo y fortaleza. ¿Qué las hace diferentes? Muchas veces no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una esperanza profunda arraigada en Dios. Han aprendido que las tormentas son temporales, pero que la fidelidad divina permanece para siempre. Esa convicción transforma su manera de hablar, de actuar y de enfrentar cada desafío. La esperanza auténtica tiene la capacidad de cambiar la perspectiva con la que observamos nuestra realidad. Cuando una persona pierde la esperanza, incluso las oportunidades parecen amenazas. Los pequeños obstáculos se convierten en montañas imposibles. Pero cuando la esperanza vuelve a encenderse, algo extraordinario ocurre. Las mismas circunstancias comienzan a verse desde una perspectiva diferente. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no parecen invencibles. El futuro vuelve a tener posibilidades. El corazón recupera fuerzas para seguir adelante. Dios nunca prometió una vida libre de dificultades. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas intensas. Sin embargo, también está llena de testimonios de cómo Dios sostuvo, fortaleció y guió a quienes confiaron en Él. Cada historia nos recuerda que las dificultades no tienen la última palabra. La última palabra pertenece a Dios. Cuando comprendemos esta verdad, comenzamos a caminar con una confianza diferente. Dejamos de enfocarnos únicamente en el tamaño del problema y comenzamos a contemplar la grandeza del Dios que está con nosotros. Otro detalle poderoso de Romanos 15:13 es que el gozo y la paz tienen un propósito que va más allá de nuestro bienestar personal. El texto señala que debemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que la obra de Dios en nuestra vida no termina en nosotros. Cuando somos fortalecidos, podemos fortalecer a otros. Cuando recibimos consuelo, podemos consolar. Cuando experimentamos esperanza, podemos compartir esperanza. Nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en un corazón que confía en Él. Vivimos en una época donde millones de personas luchan silenciosamente con el desánimo, la ansiedad y la incertidumbre. Muchas sonríen mientras esconden profundas heridas emocionales. Otras continúan adelante aunque sienten que están perdiendo la batalla interior. Por eso, el mundo necesita desesperadamente personas llenas de la esperanza de Dios. Necesita hombres y mujeres que reflejen una confianza diferente.
Personas que, aún enfrentando dificultades, transmitan la certeza de que existe una esperanza más grande que cualquier problema. Quizás hoy te encuentres en una etapa donde no puedes ver claramente el futuro. Tal vez estás esperando una respuesta, una oportunidad, una restauración o un milagro. Quizás has pensado en rendirte porque el camino parece demasiado largo. Si ese es tu caso, recuerda que la esperanza no depende de lo que puedes ver en este momento. La esperanza depende de aquel que ve el final desde el principio. Dios conoce cada detalle de tu historia. Conoce tus luchas, tus lágrimas, tus preguntas y tus temores. Nada de lo que estás viviendo le resulta desconocido. A veces Dios no cambia inmediatamente nuestras circunstancias porque está desarrollando algo más profundo dentro de nosotros. Está formando carácter, fortaleciendo la fe y enseñándonos a depender de Él. Aunque en el momento presente no siempre comprendamos el propósito de cada prueba, podemos confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no lo percibimos. Su silencio nunca significa ausencia. Su aparente demora nunca significa abandono. Él continúa trabajando detrás de escena de maneras que muchas veces solo entendemos con el paso del tiempo. La esperanza cristiana no es una ilusión emocional destinada a hacernos sentir mejor por unos momentos. Es una convicción fundamentada en la fidelidad de Dios. Está basada en su carácter, en sus promesas y en su poder. Por eso puede permanecer firme incluso cuando las emociones fluctúan. Hay días en los que nos sentimos fuertes y optimistas, y otros en los que nos sentimos débiles y confundidos. Pero la esperanza que proviene de Dios permanece porque no depende de nuestros sentimientos, sino de su naturaleza inmutable. Cada amanecer es una oportunidad para recordar esta verdad. Aunque ayer haya sido difícil, Dios sigue siendo el Dios de esperanza hoy. Aunque algunas puertas se hayan cerrado, Él todavía tiene caminos que pueden abrirse. Aunque existan problemas sin resolver, su poder continúa siendo suficiente. Cuando aprendemos a mirar la vida desde esta perspectiva, nuestra manera de enfrentar cada jornada cambia radicalmente. Dejamos de vivir dominados por el temor al futuro y comenzamos a caminar con la confianza de que Dios está guiando nuestros pasos. La verdadera paz no significa ausencia de conflictos, sino presencia de Dios en medio de ellos. El verdadero gozo no significa que todo salga como deseamos, sino que sabemos que Dios sigue siendo bueno aun cuando no entendemos todo lo que sucede. La verdadera esperanza no consiste en negar las dificultades, sino en creer que ninguna dificultad es más grande que el poder de Dios. Estas verdades tienen el potencial de transformar completamente nuestra forma de vivir. Por eso, hoy vale la pena detenernos unos instantes y preguntarnos dónde hemos estado colocando nuestra confianza. ¿La hemos depositado únicamente en nuestras capacidades? ¿En las circunstancias? ¿En las opiniones de otras personas? ¿O la hemos colocado en Dios? Cuando nuestra confianza descansa en cosas temporales, tarde o temprano terminamos decepcionados. Pero cuando descansa en Dios, encontramos una base firme que permanece incluso en medio de las tormentas más intensas. Romanos 15:13 nos invita a levantar la mirada. Nos recuerda que existe una fuente inagotable de esperanza disponible para cada persona que decide confiar en Dios. Nos enseña que el gozo y la paz no son privilegios reservados para unos pocos, sino regalos que Dios desea derramar sobre quienes creen en Él. Y nos muestra que la esperanza no está destinada a permanecer encerrada dentro de nosotros, sino a desbordar hacia quienes nos rodean. Que hoy puedas recordar que tu historia aún no ha terminado. Que las dificultades actuales no definen tu destino final. Que existe un Dios que sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Un Dios que conoce tu nombre, escucha tus oraciones y camina contigo en cada etapa del camino. El mismo Dios que sostuvo a generaciones enteras continúa siendo el Dios de esperanza en el presente. Y cuando permitimos que su presencia llene nuestro corazón de gozo y paz, descubrimos que podemos enfrentar cualquier circunstancia con una confianza renovada. Porque donde Dios gobierna, la esperanza nunca muere, florece, crece y termina iluminando no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Bueno, si te gustó este videíto, regálame un like, suscríbete a mi canal dándole a la campanita para recibir una notificación cuando suba uno nuevo. También deja un comentario sobre qué te pareció y si piensas que puede ayudarle a alguien, compártelo. Muchas gracias.
Un abrazo.